Bueno, quería agradecer, por supuesto, la invitación a participar de este foro en Mendoza, a Proyecto Educar 2050, al Consejo Empresario Mendocino y a la mesa de encuentro con la educación. Es una oportunidad bellísima poder debatir y tener la oportunidad de preguntar sobre, no se escucha, hola, ¿sí? sobre temas educativos que a mí me apasionan, me inquietan y bueno, en general encuentro que a los lectores y a las audiencias también les voy a presentar aquí a los panelistas entrevistados. Más que panelistas, esto no va a ser una exposición, sino una entrevista pública. Tengo aquí a mi izquierda a Emma Cunietti. Bueno, ustedes la conocen. Es licenciada en Letras y profesora de Enseñanza Media y Superior. Ha sido subsecretaria de Desarrollo Social de Mendoza entre 2000 y 2003 y directora general de escuelas entre 2003 y 2007. Y actualmente es subsecretaria de Educación de la Dirección General de Escuelas de Mendoza. A su lado está Marcelo Pérez Alfaro, que es especialista y líder en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, en Brasil, desde 2009. En esa función coordina el diálogo sectorial y la agenda de conocimiento. Marcelo tiene una maestría en Administración Pública por Harvard, un título posgrado en el Instituto Torcuato de Itela y una licenciatura de Economía en la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Es autor de Enfoques Creativos para aprender matemáticas y ciencias naturales y Multiplicando el Saber. A su lado se encuentra Gustavo Gándara. Es licenciado en Relaciones de Trabajo por la Universidad de Itela, se desempeñó en la Dirección Técnico Profesional de la Provincia de Buenos Aires, en el programa BID FOMIN FUSAT, en la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales. Actualmente es profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es director del Observatorio de Educación y Trabajo de la UBA y la Fundación UOCRA y consejero de Construir TV, canal de TV dirigido a los trabajadores, sus familias y la industria en conjunto. Y finalmente, allí, en el otro extremo de este panel, está Gabriel Sanchezini, es economista y cuenta con un máster en políticas públicas por la Universidad de Georgetown. Gabriel es autor de diversas publicaciones, artículos y libros especializados. Su último libro es Educación 3.0, la batalla por el talento en América Latina. Es fundador y presidente de Pueblo, una empresa de tecnología educativa, y es un reconocido consultor en materia educativa en la región de América Latina. Es el director actualmente, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET, de Argentina. Gabriel y Marcelo se tienen que ir, como estamos un poco demorados, la idea es empezar con ellos, con las preguntas a ellos, a ver si pueden aportar antes de partir laboralmente. Gabriel, vos tenés una posición muy activa desde que asumiste tu gestión en el INET, en estos 6 meses, un poco más transcurridos, en cuanto a cuál debería ser la relación entre la educación técnica y el mundo del trabajo. ¿Podrías desarrollar cómo ves eso? Sí, gracias Luciana. Quería aprovechar también para agradecer a Educar 2050, en particular a mi muy buena amiga Agustina Blanco, que viene empujando estos temas de mejora de la educación argentina hace muchos años. También a Jaime, el ministro de Mendoza, siempre es un excelente anfitrión, y al Consejo Empresario Mendocino, también al Encuentro por la Educación. Y yendo a la pregunta, y a todos ustedes por estar acá, muchas gracias. Yendo a la pregunta, Luciana, creo que tenemos que trabajar más estrechamente entre educación y trabajo. Por supuesto, la educación no es únicamente para el trabajo, uno educa para vivir en democracia, para progresar individualmente, para vivir en comunidad, pero una parte de la educación es para el trabajo, especialmente la parte que yo tengo la oportunidad de mirar ahora, que es la secundaria técnica, que son 1.600 en la Argentina, lo técnico superior, todo lo que es superior no universitario y la formación profesional. Y creo que es importante buscarle una pertinencia a esa educación con el mundo del trabajo. Creo que el mundo del trabajo hoy ha cambiado mucho, se ha hablado a la mañana y en otros foros de Educar 2050, el cambio enorme que se está viendo en el mundo del trabajo en términos de qué capacidades y habilidades se requieren para trabajar en el siglo XXI en el mundo y también, por supuesto, en la Argentina, que está inserta en el mundo. Entonces, estamos trabajando fuerte en INET para tener una conexión más concreta con el mundo del trabajo. 3 cosas específicas hemos hecho en los primeros meses de gestión, como mencionabas. La primera es
armar en conjunto con las provincias, lo hemos armado en Mendoza hace unos meses, el Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción, para que exista un foro que se reúna asiduamente y sistemáticamente con el sector gremial y con el sector empresarial de cada una de las provincias, para que tengamos ese diálogo permanente con el mundo del trabajo. O sea, que ellos puedan, el mundo del trabajo, ya sean los sindicatos, las cámaras, las asociaciones, las empresas, puedan contarnos al mundo de la educación qué capacidades y habilidades están requiriendo para sus personas. Lo lanzamos ya en 20 jurisdicciones de las 24 y lo hacemos todos los meses a nivel nacional en el INET. El segundo tema que avanzamos en esta línea es un reporte llamado Capacidades 2020, donde entrevistamos una muestra representativa del sector productivo argentino, 879 compañías, y le preguntamos, a unas de 20 empleados, otras de 1.500, y le preguntamos qué capacidades y habilidades van a requerir en el 2020. No es la única manera de generar una oferta educativa, pero es una información importante para generar una oferta educativa. ¿Qué capacidades van a requerir técnicas, pero también qué capacidades blandas o socioemocionales, como se llaman, ahora van a requerir? Entonces, sacamos ese reporte que lo difundimos bastante, lo estamos presentando en todas las provincias, también para generar un debate de cuáles son esas capacidades. Y la tercera conexión específica que estamos haciendo con el mundo del trabajo tiene que ver con las prácticas profesionalizantes. El INET había sacado una muy buena normativa en la gestión anterior que lideró Eduardo Lagundi hace 3 años sobre prácticas profesionalizantes. Estas 200 horas que los chicos en el último año de la secundaria técnica o en los técnicos superiores tienen que hacer en el mundo socioproductivo. Puede ser una empresa, puede ser un museo, puede ser una ONG. La vocación de los chicos es muy variada, por lo cual tratamos de que sea una oferta amplia de trabajo, pero amplia no solamente de trabajo empresarial. Entonces estamos trabajando fuertemente en expandir las prácticas profesionalizantes. Hemos firmado convenios con más de 25 instituciones en que asumimos que están dando la oportunidad a los chicos de último año de la técnica de que puedan asumir. Entonces creo que hay que hablar mucho sobre el tema, pero creo que también hay que avanzar en temas específicos, como estamos haciendo con Gustavo Gandra, que a la derecha de la boca, en concretar esa relación entre educación y el mundo del trabajo. Loreta, una pregunta, así te aprovecho antes de que te vayas. Yo como periodista lo que observo cuando se producen tendencias, cuando se sostiene un discurso durante cierto tiempo, puede ser años, por ejemplo, es que a veces los discursos se hegemonizan una manera de ver una situación y dejamos de pensar. Durante muchos años se instaló la idea de inclusión, que era una idea potente, interesante, pero ese foco tan excluyente desdibujó algunas otras zonas de los problemas y de los dilemas educativos, como la calidad, que se convirtió en una deuda pendiente. Lo que empiezo a ver ahora es que estamos construyendo de alguna manera un nuevo fetiche, que son la brecha de capacidades. Es un latiguillo que cualquier hacedor de políticas públicas dice hoy en día. Y temo eso, que se convierta en un latiguillo que nos impida ver un poco qué se dice con eso. Pero la pregunta es esta: ¿cómo es posible, de alguna manera, que la educación técnico-profesional terciaria, superior no universitaria, deposite en la información del sistema productivo su estrategia de mediano o corto plazo, es decir, definir qué habilidades o qué profesiones o qué oficios van a ser los más requeridos, en un país con serios problemas estadísticos en todas las áreas, no solo la educativa? Bueno, el INDEC ha tenido problemas en sus bases de datos, la información ha dejado de ser confiable. Entonces, ¿cómo hacemos hoy para hablar de brechas de habilidades cuando es imposible tener información confiable de las habilidades? Es decir, estamos pensando en que esas habilidades de alguna manera sean un input para pensar la estrategia futura de la educación técnica, en la educación terciaria, pero esa información no es confiable. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Creo que levantás un muy buen punto. Primero sobre lugares comunes. Ahora todos hablamos de la brecha, creo que es cierto, en la educación lo hacemos seguido, ¿no? Generamos lugares comunes y repetimos diagnósticos. Por ahí hablamos menos de qué soluciones concretas podemos hacer, o nos animamos menos a tomar soluciones y nos quedamos en el diagnóstico. Esta conversación las he tenido a miles en estos 8 meses de gestión, y creo que levantás un muy buen punto. Creo que sobre las estadísticas y la información es fundamental tenerla, puede o no ser confiable. Ahora, tenemos que generarla, me parece importante generarla. No estoy de acuerdo con lo que
decías de que estamos depositando en el sector productivo la oferta educativa. Eso no es para nada así. Nos parece importante hablar con el mundo del trabajo, porque la educación técnica profesional tiene una relación muy importante con el mundo del trabajo, entonces nos parece importante preguntarles, conversarles y hablarlo, no depositar la oferta educativa, y no es de hecho así. La homologación de todos los perfiles técnicos profesionales en Argentina nos hace el Consejo Federal de Educación, que son 24 ministros y ministras de 24 jurisdicciones, que son los que toman la decisión de homologar perfiles técnicos profesionales. Entonces no hay un depósito en el sector socioproductivo, sí hay un diálogo importante con el sector socioproductivo, y eso nos parece que tiene que ser así, nos parece bueno que sea así. Y también, si uno mira la Argentina, Gustavo va a disentir un poco con estas cifras, la va a decir mejor que yo, pero si uno mira a los de 20 millones de argentinos o 23 millones entre 18 y 65 años en edad de trabajo, entre 18 y 20 están trabajando, solo un 17% tiene estudios universitarios. Entonces uno puede discutir sobre la estadística, una estadística. Ahora, muchos de estos jóvenes adultos tienen 25 años, 30 años, 40 años. La mitad de ellos no tiene secundaria. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos tengan las habilidades y las capacidades para insertarse en el mundo laboral actual? Eso está fuera del sistema formal. No les llegamos hoy al sistema formal. A veces les llegamos a través de centros de formación profesional, a través de las 25 instituciones que tiene la UOCRA, de instituciones que tienen conveniadas con otros sindicatos, con otras empresas, pero no le estamos llegando. Entonces, creo que ahí es el desafío grande que tiene la educación técnico-profesional en Argentina. Marcelo, el BID leía en un informe que preparó el BID para Chile, para un programa de apoyo y de financiamiento de expansión de la educación técnico-profesional en el nivel medio y también en el nivel superior universitario. Me interesa tu mirada más global de por qué los organismos de financiamiento educativo de los países de América Latina le están dando tanta importancia a la educación técnica. Bueno, primero quería un poco agradecer. Hola, sí, ahora sí. Primero quería agradecer a 2050, agradecer al Consejo Empresario como por estar aquí. La verdad que es una buena posibilidad como para compartir expectativas en cuanto a este tema. La verdad que tenemos un foco importante, creo que por dos cuestiones que mencionaron antes Walter y Jaime, y que las insinuó un poco también, digamos, Gabriel. Jaime, cuando mencionó ese artículo de la Constitución de 1916, los constituyentes, si lo hicieran hoy, no solo pondrían educación media, sino podrían educación de calidad. Creo que eso es por un lado. Y por otro lado, Walter mencionó que la escuela, que el sistema no es solo dueño en la parte como pedagógica, sino que hay otros temas que se incorporan ahí. Y la verdad que estamos focalizando mucho en enseñanza técnica porque es una alternativa que muchos de los jóvenes, como de nuestra región, eligen. Si tomamos el caso chileno, casi el 40 y poco % de los jóvenes van para una oferta técnica. Si tomamos el caso en Uruguay, también tenemos una proporción similar. Y porque vemos que hay 6 palabras claves e importantes como para poder focalizar en este tema de enseñanza media, que tienen que ver con pertinencia. Digamos, Gabriel habló mucho sobre la parte anterior, currículos,
ofertas que tomen en cuenta lo que el sector productivo necesita, pero la pertinencia tiene que ver también con la salida de los jóvenes que realmente se puedan desarrollar en los temas que ellos escogieron. Tenemos un tema que tiene que ver con lo que es calidad durante el proceso mismo y calidad que tiene que ver como con la pertinencia como de esas ofertas. Y un tema importante también que es, digamos, central, es el tema de la información que se da para los jóvenes, para sus familias y para el sector productivo. ¿Qué saben esos jóvenes? ¿Cómo esos jóvenes y cómo sus padres ayudan para que puedan elegir alguna vía, alguna alternativa en la que realmente tengan, digamos, posibilidades? Y por último, porque hay un tema importantísimo, que es que si uno toma investigaciones que se han hecho como en los últimos tiempos, vemos que el crecimiento como que un país tiene está íntimamente vinculado con los aprendizajes y con las habilidades que sus habitantes tienen. Entonces, nos estamos jugando el desarrollo de nuestros países para los próximos 15 o 20 años. Por eso es que estamos con tanto foco con este tema. Ahora, en ese punto tengo un reparo, que es el siguiente. ¿Por qué pensar que el desarrollo de lo que en el trabajo de Luis que comentábamos se llama la productividad del factor humano pasa por habilidades tan específicas como las que aporta la educación técnica y no pensar que esa productividad se genera, y en el caso, por ejemplo, de Argentina, la población de las escuelas técnicas secundarias es muchísimo menor comparado con la educación general o básica que tiene alguna orientación. ¿Sí? En términos estadísticos y proporcionales afecta a una escala muy baja de la población estudiantil. ¿Y por qué no pensar que en realidad las habilidades para potenciar la productividad del factor humano son más bien más genéricas, más de nivel cognitivo muy básico como lengua y matemática, ¿no? Que atraviesan todo el sistema, no necesariamente las escuelas técnicas. Eso es un buen punto, ciertamente. Y ciertamente creo que el desafío es para las escuelas del sistema como digamos, todo. Aquellas que son técnicas y aquellas que son más como de tipo como científicos y humanistas. Y lo que estamos viendo es que hay algunos ejemplos exitosos que están tratando de introducir, como en estas escuelas, también el tema de las habilidades socioemocionales. Entonces, creo que son cuestiones transversales y que lo más importante es que con ciertas especificidades atraviesen a todo el sistema de enseñanza media, que es realmente el gran nudo gordiano como de nuestros países, con abandonos muy altos, aprendizajes que no son los que esperamos, y con una alta proporción de jóvenes que salen, pero porque no encuentra interés en las ofertas educativas. Esto puede ser una forma de captar esos jóvenes que hoy salen. Emma, desde el sistema educativo, ¿no? Ya alguien que está más de este lado de si hay una orilla que separa o que conecta al mundo del trabajo con la escuela, vos estás más al lado de la escuela, viendo el mundo desde la escuela, ¿no? Y viendo el interior del sistema educativo. Para vos, con esa experiencia y con esa perspectiva, cuando decimos relación entre la escuela y el trabajo, entre la educación y el trabajo, ¿de qué estamos hablando? A mí me parece que hay que trabajar esto y, en primer lugar, felicitaciones y agradecimiento a los organizadores de este evento porque plantean estos debates.
desde una cuestión más compleja y más sistémica. Yo creo que una cosa es el empleo y otra cosa es el trabajo. Yo a mi mamá nunca la vi empleada, pero siempre, nunca estuvo empleada, siempre fue ama de casa, pero hasta ahora la veo trabajar todo el tiempo. Y la escuela tiene que trabajar o tiene que desarrollar la capacidad de trabajar. Y nosotros entendemos, y hace muchos años nosotros fundamos una experiencia que fue interesante que se llamaba Estudiar y Trabajar. Entonces, hay un modelo social que es el del trabajador que se perdió. Y de la ética del trabajo que fundó nuestras relaciones en el siglo XIX y parte del XX, se pasó a la estética del consumo. Y la ética del trabajo es una moral que organiza la vida y es el trabajo es algo social, la producción se hace en sociedad, el consumo es algo individual. Y entonces yo digo, ya no es una ética, no es una moral, es una estética. Entonces, esto significa que yo, gracias a consumir, me puedo convertir a mi edad en una persona que parece mi hija. Esto hasta en eso se muestra. Entonces, esto ha significado que la escuela pierda, me parece que ha perdido esa capacidad de convertirse en reproductora de ese modelo social que tenía el trabajo como eje y que tenía el trabajo como contrato. Hoy hay muchos niños que nunca han visto trabajar a sus padres, esto no han visto el empleo de los padres, pero también la escuela en eso no ha sido contracultural y un poco ha sido cultural, como dicen algunos autores, y en la escuela también se han relajado algunas relaciones que también organizaban la escuela a partir del trabajo, ¿no? También es cierto que los discursos políticos perdieron esto, perdieron el discurso moral. Por eso para nosotros fue muy importante cuando el otro día el gobernador dijo, para mí, recuperar esta empresa, una metalmecánica, es mucho más importante que recuperar un casino. Inclusive algunos países neopopulistas trabajaron mucho el tema del modelo del trabajador y la Argentina no lo hizo. La Argentina, perdió inclusive en el discurso político ese discurso moral que reúne a las personas a partir del trabajo. Entonces yo creo que la escuela tiene que enseñar para el trabajo, que es distinto que trabajar para el empleo. ¿Cómo es una escuela que enseña para el trabajo? ¿Es necesariamente una escuela técnica? No, yo creo que desde el nivel inicial podemos enseñar para el trabajo cuando organizamos la vida a partir de los productos, cuando le damos valor al hacer, al quehacer, cuando planteamos el trabajar juntos, cuando valoramos las capacidades de nosotros también a partir de lo que se produce. Me parece que tenemos que recuperar la cultura del esfuerzo, es eje también para recuperar este valor del trabajo. Pero yo creo que si la escuela no desarrolla esta capacidad para enseñar para el trabajo, no sirve mucho enseñar para el empleo, porque sobre todo teniendo en cuenta que en Mendoza, según la última encuesta, el problema no es de empleo, el problema de Mendoza es de pobreza. Y tenemos que ver que llega un momento en que no sabemos si es la pobreza lo que genera el desempleo o el desempleo lo que genera la pobreza. Por eso creo que es muy importante que hoy el sistema educativo revise esta forma de articularse a partir de un modelo social que tenga como eje el trabajo. Emma, me llama mucho la atención, por un lado entiendo y me parece muy interesante la idea de la ética del trabajo superando a la idea de empleabilidad, ¿no? Porque en definitiva esa ética del trabajo conduce a la empleabilidad. La cultura del esfuerzo, del sentido del compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, son todas dimensiones de la ética del trabajo. Pero lo que me llama la atención es que alguien que está dentro del sistema educativo no plantea las capacidades cognitivas como claves para esa ética del trabajo, sobre todo a partir de, el lunes se presentó un trabajo del diálogo interamericano, un informe sobre toda América Latina con resultados bastante inquietantes, y cita como ejemplo a los estudiantes de Cuyo. Una frase dedicada a los estudiantes de Cuyo a partir de las pruebas ONE. Dice así la frase: los estudiantes de Cuyo, la región que tiene el puntaje promedio en lectura más bajo de todo el país, se desempeña peor que Perú, el país de más bajo desempeño de los 65 países en PISA 2012. Sí,
estamos hablando de un sistema educativo en la región de Cuyo, no sé cuánto le suma a ese número Mendoza, pero bueno, si hablamos de la región, las pruebas no se han mostrado hasta el momento por provincia, entonces no podemos discriminar qué provincia le fue mejor, pero la región tiene un problema de capacidad cognitiva clave. Ahora, esa no la mencionas como una capacidad o una habilidad clave en esta dimensión de la ética del trabajo. Es que a mí me parece que la ética del trabajo es lo que sostiene y lo que permite el desarrollo de las capacidades cognitivas, porque una escuela que pierde su sentido, que pierde su centralidad pedagógica, es una escuela que tampoco desarrolla capacidades cognitivas, pero tampoco desarrolla la capacidad de trabajo. Es decir, yo creo que lo central tiene que ver con esas capacidades cognitivas. Yo justamente soy profesora de lengua, así que lo sé, pero para mí, como profesora de lengua, es muy importante, por ejemplo, enseñar todos los días una producción escrita, que los chicos escriban, que los chicos lean, que vuelvan a escribir, que reescriban. Con ese producto, con esta idea de que en el aula hay que trabajar, vamos a desarrollar más capacidades cognitivas. Con una idea en la que es lo mismo estar en el aula que no estar, no vamos a desarrollarlo. Por eso creo que una cosa central, y lo planteó recién Jaime, fue para nosotros incorporar un nuevo sistema de evaluación que evalúe a partir de capacidades, por eso estamos evaluando capacidades básicamente en lengua y matemática en tercero y séptimo, y también nosotros incorporamos un nuevo régimen de asistencia, porque nosotros necesitamos que los chicos estén en el aula. Pero entender que estudiar es trabajar forma también parte de esta necesidad de recuperar el contrato social de la escuela. Gustavo, hay mucha literatura en Argentina y también en América Latina y hay estadísticas que dicen que la educación técnica suele acudir la población de menores ingresos. El informe del BID está muy claramente en Chile, es así, en Argentina una larga literatura que obliga a preguntarse si la educación técnica es para las clases pobres y se corre el riesgo con eso de reproducir las posiciones de origen del hogar, o sea, de reproducir la pobreza. Bueno, gracias por la invitación. Para contestar tu pregunta, yo creo que hoy el sistema educativo en general, como gran deuda de la democracia, sigue cristalizando los puntos de partida de las personas. Digamos, no logra el ascenso social. Algunos que estudiaron un poquito más de historia que yo entendían que el sistema técnico profesional de Argentina desde el 45 al 73 acompañó el desarrollo productivo de la Argentina, el desarrollo industrial, y después se perdió. Por eso saludo en este marco la decisión del BID de trabajar fuerte en la educación técnica, cuando en los 90 propuso a través del financiamiento las reformas de los sistemas educativos que básicamente destruían la escuela técnica. Entonces es bueno el cambio, pensar sobre los propios errores. Y me parece que las instituciones de la democracia tenemos una deuda con la educación y tenemos una deuda muy clara con lo que yo llamo la generación I, la I latina, la generación ignorada. Estas 10 millones de personas adultas que no terminaron la secundaria en Argentina, 1.200.000 trabajadores desocupados, los 5.3 millones de trabajadores que tienen problemas de precariedad en su relación laboral. En nuestro sector, 7 de cada 10 nuevos trabajadores dicen no tener calificación alguna. Y esta generación ignorada no es una generación que puede esperar al sistema educativo en un tiempo de espera. Claramente necesita una respuesta hoy, porque esa es la gente que va a construir la sociedad del conocimiento hoy, y es la que tiene que generar un desarrollo productivo hoy. Entonces, está bueno generar estos espacios de debate, junto con Gabriel lo venimos haciendo en varios lados, para poner en valor la educación técnico-profesional, y claramente que no sea una educación para pobres. Es básicamente una educación que se necesita en función del desarrollo productivo y laboral de la Argentina, en función de lo que todos deseamos y sobre todo el espacio político desea, porque lo pone en su agenda. Entonces la solución es una solución del hoy. Y es una solución del hoy
pero que mucho se propone como una escuela del ayer. Y entonces es importantísimo que podamos generar un debate sobre las metodologías, sobre las pedagogías que existen, que son buenas, y que salgamos de ciertos estigmas. Vos decías algunas frases que se compran muy fácilmente, también nosotros compramos durante los 90 y los 2000 el tema de las buenas prácticas. No necesitamos más buenas prácticas, necesitamos buenas políticas. Estamos, por lo menos nosotros desde el movimiento sindical, estamos cansados de las buenas prácticas, lo que queremos son buenas políticas. Y creo que las buenas políticas tienen que ver con esto, con la participación, con el diálogo que hablaba bien Gabriel, donde podamos construir una escuela que dé una respuesta hoy. Estas 10 millones de personas que no terminaron la secundaria, estos 5 alumnos que empiezan la secundaria, estos 10 alumnos empiezan la secundaria y 5 no la terminan. No son personas que vuelven al sistema educativo. Entonces ahí necesitamos una respuesta que creo estamos en poder de construirla y que sea una buena política. Pero desde ya la escuela técnica, como el sistema de formación profesional, que siempre ha sido validado por el resto del sistema como una cuestión de segunda, creo que claramente hoy tiene que ser de primera para la decisión política y para el resto del sistema. Te hago una paradoja para preguntarte esto. Yo converso con muchos empresarios de distintas regiones que están interesados en la educación y visto desde la mirada empresaria la idea de una formación vocacional de carácter técnico en secundaria o en nivel terciario parece una solución para atender a lo urgente, como vos planteas. Ahora, me pareció muy interesante la cifra que aportó Walter de que en las escuelas técnicas la tasa de deserción en el ciclo superior es muy alta. O sea, aún chicos que quizás vengan de clases más vulnerables, que uno podría suponer que la salida laboral es una promesa interesante en el sistema secundario, ni siquiera esa promesa puede ser sostenida por la escuela técnica. ¿Por qué? ¿Qué análisis haces ahí? Mira, traigo un ejemplo. Una escuela, el Ministerio de Educación, la gestión anterior, sacó un programa para que las universidades tengan escuelas técnicas y muy pocas están funcionando y casi ninguna muestra un grado de éxito. Y estas escuelas técnicas en muchos casos se pusieron al lado de sectores muy desfavorecidos. Pero ¿cuál es la oferta? La oferta es una oferta de 7 años donde implica un esfuerzo económico importante por parte de la sociedad que la circunda, para la cual se prepara esa oferta. Y aparte no está muy claro todavía que esa oferta esté definida para la sociedad en su conjunto en titulaciones que sean demandadas en el trabajo decente, en el trabajo genuino. Entonces, doy un solo dato. Yo vengo de la construcción. La escuela técnica en la construcción es el título de maestro mayor de obras. Vos haces una pregunta a las 2.000 empresas más grandes de la Argentina, se la hemos hecho, y no tienen maestros mayores de obras empleados. Entonces el maestro mayor de obra hoy se dedica a ser un cuentapropista o en definitiva a ser una persona que realiza trámites, gestorías, etcétera, y tiene que ver mucho con su propia capacidad individual. Sin embargo, nosotros creemos desde la organización sindical que la respuesta está en un trabajo asalariado, porque es la mejor manera de repartir la riqueza. Entonces, no todos tendrán las oportunidades y las capacidades para desarrollar su propia empresa, su propio desarrollo. Entonces, hoy la escuela técnica tiene un problema en términos de esta escuela de la espera, que para esta gente sería muy difícil, porque aparte no tenés puertas de entradas y salidas, no está nada modulado, no te permite generar una relación y un vínculo directo con el mundo del trabajo. Lo decía Gabriel, el tema de las prácticas profesionales. Hay algunos progresos y queremos ir en ese camino, pero claramente no es atractiva para la población en general una escuela que te la plantean de 7 años. Para una persona que viene golpeada, sobre todo cuando hablamos de poblaciones que están distanciadas del mundo del trabajo. Gustavo plantea que la educación técnica tiene que garantizar el empleo, la empleabilidad y el salario. Ahora, las economías desarrolladas e igualitarias con una equidad interesante, pienso en Canadá. La mayoría de las personas están autoempleadas, son de alguna manera pymes, pequeñas, muy pequeñas o medianas empresas hechas por sí mismos. Emprendedores, no emprendedores de internet, cool, gente que tiene su peluquería, gente que tiene su tienda de quesos. Viví 4 años en Toronto y la gente se emplea tiene su escuelita de yoga individual, vive de eso, vive muy bien,
en el mismo barrio la clase media profesional de corporación, con el basurero, con la enfermera, con el peluquero. En el mismo barrio, casas preciosas. Entonces digo, ¿cómo se piensa una educación técnico-profesional? ¿Cómo no hay una idea de incorporar el emprendedurismo? ¿Por qué pensar que no estoy de acuerdo con el planteo de Gustavo que lo mejor es ser un asalariado? Lo mejor sería ser un cuentapropistas en una sociedad que funcione con un sistema financiero que permita el crecimiento personal, ¿no? Sí, lo mejor es que cada individuo pueda tener la oportunidad de elegir. Ojalá que cada individuo tuviera la oportunidad de elegir en base a una educación de calidad para todos, o sea, que nosotros le demos las capacidades para elegir. Yo creo que quiero construir dos cosas sobre las que hablaba Gustavo. Creo que hay que, en estas habilidades socioemocionales, blandas en general, hay que incorporar también lo que es emprendedurismo, aunque uno trabaje en relación de dependencia, porque no todos tienen la vocación de ser emprendedores. Otro lugar común, ¿no? El emprendedurismo es todo, ¿no? Y hablando de tus lugares comunes que mencionabas al principio de este panel. Creo que sí hay que darle las habilidades para adaptarse a un mundo que cambia mucho, porque esa peluquera que vos decías empezó a mano haciendo una cuenta, después hubo un software, tuvo que sacar un software para sacar la cuenta en Canadá la habrá pedido. Tiene que adaptarse a un cambio mucho mayor que cuando Gustavo y yo éramos jóvenes, estoy siendo generoso con vos, y trabajábamos en un mundo mucho menos tecnologizado, digamos. Entonces, creo que emprendedorismo para mí tiene que ver con capacidad de cambiar rápido, adaptarse a un cambio importante. Creo que la mayoría de gente no es emprendedora, porque lo muestran los números, hay pocos emprendedores. Creo que ahí sí el trabajo formal asalariado da una oportunidad también de crecer, de tener una estabilidad laboral, de seguir aprendiendo en una institución. Creo que eso es muy positivo. Ahora, para mí lo ideal sería que cada individuo pueda elegir lo que más quiere. Y creo que ahí, volviendo a lo que decía Gustavo, esto de modular, de conectar la educación con el mundo del trabajo, pero también con los otros módulos, o sea, con los otros niveles de enseñanza. La educación técnica tiene que ser un inicio a seguir una universidad, o seguir un técnico superior, o seguir un FP. Hoy hay muy poca conexión. Hoy hace unos 7 años doble escolaridad, como decía Gustavo, de electromecánica, y después quiere hacer un terciario de automatización y gestión, tiene que empezar otra vez. Y si hace 10 años de eso y quiere hacer ingeniería eléctrica, tiene que empezar otra vez. Eso tampoco es muy entusiasmante para un estudiante. Entonces creo que tenemos que modular, y ahí, perdóname, que un poco lo hablamos también con el modelo australiano y otros, cómo puede ir y volver la educación y el trabajo, dando la oportunidad de formación profesional inicial, formación profesional continua. Tenemos que permitir que el individuo, por ahí quiere ser cuentapropista 2 años, pero después es asalariado, entonces toma un curso de formación profesional. Tenemos que empezar a articular también de esa manera, perdóname, la educación y el trabajo, y también no recargar todo en la escuela. Si la persona no tiene una oportunidad laboral, es por ahí porque no hay un buen mercado laboral también, o no hay una oportunidad en ese sector. No es que la escuela no lo formó bien, por ahí lo formó perfectamente bien, pero en electromecánica no hay oportunidades, el chico salió con un título de especialidad electromecánica. Entonces tampoco podemos recargar nada más que sobre la educación los problemas económicos, y es la mejor parte del debate. ¿Ya te vas? Muchas gracias. Sí. ¿Ya está? Marcelo, no se va. Yo creo que hay varios temas que se han hecho en esto que tratan de solventar los temas de rigidez como que nuestros sistemas tienen, que son básicamente los que dijo antes, digamos... Chao, gracias. Gabriel, ¿no? Entre media y superior, entre habilidades como que se adquieren, pero que luego no son reconocidas como en otros ámbitos. Y creo que el desarrollo de marcos como de cualificaciones han sido como las vías que los países que están como más al frente en este tema, Australia, Canadá, han hecho como para poder tener sistemas flexibles que puedan apuntar a una formación a lo largo de la vida, ya no a lo largo del ciclo escolar, digamos, típico, que va desde los 4 hasta los 20 y pocos años, sino a lo largo de la vida.
acreditando habilidades, competencias que luego son reconocidas en todos los ámbitos. Esto es algo que lo tiene como muy bien armado Australia y que muchos países están viendo la posibilidad como de poder adaptarlo a sus propias realidades. Emma, esto que planteaba Gabriel y que corrobora Marcelo también. Yo me tengo que Bueno. observar correctamente. Bueno, Muchísimas gracias a todos. No, bueno, quería retomar un poco una idea que planteó Gabriel y desarrolló Marcelo en relación a la inteligencia, a la falta de inteligencia y de flexibilidad del sistema que aún a una persona que hace una carrera técnica terciaria no le reconoce de alguna manera ningún crédito, ningún puntaje, ninguna cursada cuando quiere empezar una especialización en la universidad, una carrera profesional vinculada con esa área en la universidad. Esto es una cuestión de falta de inteligencia del sistema o de falta de confianza del sistema universitario superior en relación a la educación técnica. Yo creo que hay algo de las dos cosas, ¿no? Me parece que la universidad muchas veces pide una acreditación, que en realidad es el único sistema que lo hace hoy, porque para entrar al secundario nadie te pide un examen de la escuela primaria, ni para entrar al primario alguien te pide un examen de nivel inicial. La universidad sí pide una acreditación, porque en realidad la universidad no es obligatoria. Entonces, estas acreditaciones que solicita la universidad terminan yendo en contra también del sistema universitario. Pasa que muchas facultades que cuando han facilitado los sistemas de ingreso para las maestrías y doctorados han tenido mucho más estudiantes que otras que, por ejemplo, le piden a un alumno que es egresado de educación superior no universitaria todo un ingreso o todo un curso para hacer una maestría. Entonces me parece que hay una rigidez del sistema, de todo el sistema, y también hay falta de confianza en los saberes que el mismo sistema desarrolla, ¿no? Y también me parece que en este contexto de educar para el trabajo, lo que tenemos que entender que esas capacidades básicas, que son las que a mí me permiten desarrollar nuevas capacidades, que es el aprender a aprender un poco en un mundo que cambia permanentemente y que necesita nuevos empleos, es algo que no se desarrolla en la universidad ni que lo voy a desarrollar yo por un curso, sino que se desarrolla en una escolaridad que en la Argentina tiene más de entre 7 y 5, son 13 años de escolaridad, y entonces son muchos años para garantizar todas estas capacidades que hoy, de las que hoy se están hablando. A mí no me gusta que le digan capacidades blandas a trabajar en equipo, etcétera, etcétera, porque en realidad es una capacidad que tiene una dificultad y una complejidad práctica muy importante. Entonces, y se desarrolla se desarrolla en la mesita de los 4 años y se sigue desarrollando a lo largo de toda la vida. Entonces, por eso me preocupa a mí cuando se habla de educación para el trabajo, que se seque el tema en el empleo y no se piensa en el sistema educativo que tiene que pensar en los seres humanos que se tienen que incorporar al mundo del trabajo. Y a lo mejor hay que recuperar esta idea que a lo mejor será un poco rousseauiana, acerca de la cual digamos que pensaba que la forma natural de las personas era el trabajo. Que en Argentina la mayoría son de 50.000, se van a jubilar en 2020. Entonces, pensando en que esas posiciones van a ser necesarias, solamente llenar las posiciones que hoy existen y que van a quedar vacías, el INET lanza un programa de formación de enfermeras, ¿no? Lo cual es interesante. Ahora, cuando uno amplía la mirada, ve que la curva de crecimiento del mercado de la salud en términos de empleabilidad tiene información contradictoria. En Canadá se necesitan se van a necesitar en 2020 60.000 enfermeras, pero en Estados Unidos está decreciendo la empleabilidad en el mundo de la enfermería porque los hospitales
se están cerrando hospitales porque las modalidades internacionales están cambiando por modalidades domiciliares. Bueno, está cambiando el funcionamiento de esa fuerza de trabajo y van a ser menos la cantidad de enfermeras que se necesite. Entonces, por un lado es, para el 2020 necesitamos 50.000 enfermeras, pero ¿qué grado de información puede contar el sistema educativo argentino, por ejemplo la educación terciaria, para programar esa fuerza laboral de acá a 10 o 15 años? Y otra información que me despertó muchísima curiosidad, leí el trabajo del Banco Mundial, que está citado en el trabajo del Diálogo Interamericano, que dice que, lo dice para Latinoamérica, no tengo el dato para Argentina, pero creo que para América Latina, la docencia también es una fuerza de trabajo que va a tender a disminuir en el futuro por una cuestión de la curva vegetativa. Es decir, la pirámide poblacional de América Latina va envejeciendo y no crecen tantos chicos no nacen tantos chicos como antes, y la cobertura de primaria se ha extendido. Entonces ya casi todos los docentes que necesitamos ya están en el sistema. Entonces, por un lado, faltan docentes, pero por otro lado, a futuro no vamos a necesitar tantos docentes. Entonces digo, esas sutilezas y sofisticaciones del mundo del trabajo, de la empleabilidad y de la producción, que en Argentina no existe, va a condicionar a la empleabilidad del output que dan los sistemas educativos, terciarios, básicos, no importa. ¿Cómo está? ¿Qué grado de atención hay en eso? Por ejemplo, desde la fuerza sindical que está pensando la educación. Bueno, te contesto, pero creo que es una aclaración. Yo defendí el trabajo asalariado. Claro, otra cosa no puedo defender. Por supuesto no estoy en contra del emprendedurismo. Lo que pasa es que entiendo que a mucha gente le encante pensar en tener Steve Jobs. Nosotros pensamos en los 50.000 empleados de Apple que alguien los forme, que son asalariados. Entonces es como asumir roles. Me parece que es tan importante pensar en cuántos Steve Jobs podemos tener, pero por cada Steve Jobs hay 50.000 personas que le pagan el salario, ¿no? Entonces, digo, esa es nuestra dinámica y por eso hago el eje en esta situación. Digamos, en la industria de la construcción hay 22.000 empresas y hay 550.000 trabajadores, digamos. Entonces, nosotros trabajamos para 550.000 trabajadores, hay alguien que estará pensando en cómo generar más empresas de la construcción. Entonces, me parece que eso no va en contra de una cuestión con la otra, sí tiene que ser complementario porque no existe una cosa sin la otra, ¿no? Contestando tu pregunta, está claro, hay un análisis prospectivo. La Argentina, en términos de enfermería, está 1 a 1, una enfermera por cada médico. El promedio mundial es 1.4, 1.5, ¿no? 4 enfermeras, un médico 5. O sea que nosotros tenemos un nivel de crecimiento y de demanda importante, que no solamente en términos prospectivos, sino en términos de oferta. Digamos, sumando todas las instituciones educativas, si nos pusiéramos a formar enfermeros, que esto es lo que Gabriel quiere hacer voluntariamente, 50.000 enfermeros, hoy el sistema educativo en la Argentina no puede formar más de 3.000 a 4.000 enfermeros por año. Sabiendo que aparte tienen que ser enfermeros profesionales, que hay una regulación con respecto a hay una ley específica que tarda en 3 años. Entonces, me parece que una discusión del avance de las nuevas modalidades de la medicina y que esto puede impactar, yo diría que en la Argentina falta bastante. Y me parece que la preocupación es, tenemos la posibilidad de que haya 50.000 nuevos enfermeros, no tenemos la posibilidad hoy, con una escuela de ayer, de formar los enfermeros que necesitamos. Con respecto al tema de los enfermeros, también hay que pensar que este cambio se está dando también por los cuidadores de edades de tercero, etcétera, que ahí tampoco hay una formación demasiado regulada, existen algunas experiencias y también es un sistema demandante. Esto lo hablamos en el Observatorio del Empleo con el Ministerio de Trabajo, donde hay una preocupación porque se quiere apoyar a aquellos sectores que verdaderamente son demandantes de mano de obra calificada, de trabajadores, y bueno, vemos que hay cuellos de botella en el sistema educativo, y bueno, la idea es fortalecer el sistema para que esos cuellos de botella dejen de existir, más allá de las ofertas existentes, sean estas de diferente calidad.
Entonces, nosotros en el Instituto de Construcción tenemos un informe prospectivo, un modelo que hemos importado de Senai de Brasil, tenemos un informe de lo que se demanda, un diagnóstico junto con el sector empresario. Esto se basa en el diálogo social de los actores, sector empresario, sector sindical y participación del Estado, y sabemos lo que vamos a demandar, sobre todo en función de los diferentes programas de obra pública, y en eso estamos trabajando fuertemente para que no haya cuello de botella y todo trabajador que tenga su calificación pueda ingresar a un trabajo con pisos de protección social, que es lo que queremos. Entonces creo que esto es una tarea que el Estado también tiene que hacer, de generar información, como lo decías al principio, y Gabriel trataba de dar una respuesta de cómo construir la información. Hay análisis prospectivos, hay modelos fáciles de implementar para analizar las situaciones desde los sectores, y que el Estado de alguna manera haga el esfuerzo económico donde tenga que hacerlo para que el sistema educativo acompañe esta perspectiva del empleo en función de oferta. Y esto no quiere decir de que el sistema educativo se tiene que solamente subsumir a la demanda de la formación que demanda un tercero como un empresario. Porque los empresarios demandan muchas cosas y a veces no saben muy bien lo que demandan. Y esto se ve bien en los informes, unos te piden capacidades blandas, otros te piden capacidades técnicas, y en definitiva no hay un acuerdo porque en realidad pasa por la subjetividad de cada empresa, y en definitiva un informe de prospección con cierta metodología académica permite construir escenarios a futuro mejor. En esto no hay nada implementado en Argentina sistémicamente, es otra deuda más que esperemos saldarla, pero claramente tiene que haber una participación de los sectores sociales con el sistema educativo. ¿Querías aportar algo más, Emma? Bueno, en relación a esto, en Mendoza hay muchas unidades académicas para enfermería, yo diría además. En este momento casi todos los hospitales, no sé si están de acuerdo, pero los que están, casi todos los hospitales tienen residentes y se está trabajando bien. Y por ejemplo, el informe que hizo el INED, que es muy interesante, plantea para Mendoza dos oficios, dos trabajos que van a ser necesarios. Uno tiene que ver técnicos en higiene y seguridad y el otro es técnicos en turismo. Y yo doy fe de que son dos tecnicaturas que hoy en Mendoza tienen muchísimos desempleados. Esto lo aseguro, lo aseguro. ¿Por qué? Porque bueno, ese técnico de higiene y seguridad va a trabajar si hay obras, si hay construcciones. Y el caso del turismo es más complejo porque para el desarrollo del turismo se necesitan algunas capacidades que no se pueden generar en una tecnicatura de 2 años ni en capacitaciones, como por ejemplo el manejo de una segunda lengua, bueno, y otro tipo de cosas. Y hemos estado trabajando con la gente de turismo que planteaban esto. Por eso decía yo que era tan importante el trabajo sobre el sistema educativo formal, más allá de la educación para el empleo, ¿no? Porque los cuellos de botella empiezan a verse en ese ámbito. Mucho más en una provincia que tiene un problema mucho más serio de pobreza que de desempleo. Bueno, tenemos que ir cerrando por los tiempos. Cuento dos cosas que me contaron personas muy interesantes para hacer una síntesis, no retomando las palabras de los expositores, que si tergiverso sobre la síntesis van a querer seguir hablando. Estuve con Emilio Tenti Fanfani, sociólogo, todos lo conocen, lo entrevisté para Conversaciones de la Nación y le pregunté qué tiene que enseñar un sistema educativo, ¿no? Con este nuevo fetiche de las habilidades técnicas, de la educación, de la programación, del coding. Fue muy claro Tenti Fanfani, dijo que el sistema educativo tiene que básicamente, como primera medida, como prioridad, no única, pero como prioridad, focalizarse en las habilidades, en las capacidades cognitivas. Que los chicos sepan mucha matemática y mucha lengua como instrumento de expresión, porque esas dos capacidades son fundamentales también para moverse en el mundo del trabajo y para construir saberes que se van a necesitar en el mundo del trabajo, habilidades que se van a necesitar en el mundo del trabajo. Y la segunda conversación la tuve en 2014 con Michael Fullan, que también muchos de ustedes lo conocen. Michael Fullan es uno de los gurúes de la mejora educativa, es un canadiense, lo entrevisté en Toronto, y le pregunté en esta tensión que hay entre los sistemas educativos y el mercado de trabajo, los pedagogos resistiendo las determinaciones, los pedidos del mercado, las demandas del mercado de trabajo. Fullan me dijo, no hay que ponerse ni en el extremo si en un extremo está el pedagogo que defiende una educación liberadora, que no atienda las necesidades productivas, y en el otro hay
un sistema educativo que atiende específicamente a las necesidades productivas, Ulan dijo en el medio. Si somos demasiado abstractos y románticos en la idea que tenemos acerca del sistema educativo debe perseguir, nos perdemos, no tenemos un objetivo concreto. Pero si estamos muy lejos, muy cerca del sistema productivo, sin ver otras determinaciones, dejamos de construir ciudadanos. En el medio están esos ciudadanos que con las capacidades que salen de la escuela, del sistema educativo, son las mismas, parecida a la respuesta de Tenti, son las mismas capacidades que se necesitan en el buen trabajo. Tolerancia, resiliencia, la capacidad de sobreponerse a los errores, a los fracasos y seguir adelante, las capacidades de comunicación, de construcción en equipo. Me quería dejar esas dos ideas y muchas gracias.